los gritos le decimos que se vayan. No los queremos en el poder, que exigimos la salida inmediata. Enfrentado una conspiración armada. Dejar el rojo y negro de la revolución sandinista por el rosado idea de su esposa Rosario Murillo cuando retornó al poder el 2017. Se revistió de rosa el comienzo del desmantelamiento del sistema democrático, cooptando los órganos más relevantes del poder, dictando leyes que acallaban la prensa disidente, comprando canales de televisión, pactando la complicidad de buena parte de los grandes empresarios. Daniel Ortega fue líder de una revolución que sacó en el pasado a la familia de 3 dictadores Somoza, pero ya no hay razón para mirarlo con respeto, porque las grandes luchas del pasado no pueden ser ahora carta blanca o impunidad o silencio frente a la represión, torturas y manipulación de las instituciones para perpetuarse en el poder. Tras la rebelión del 2018 que fue aplastada por Ortega y Murillo, el miedo es la norma. 100.000 exiliados en Costa Rica, 50.000 en otros países. En Nicaragua, la segunda nación más pobre de América Latina, entre el 4 y el 26 de junio han sido detenidos 21 líderes opositores, entre ellos, qué curioso, 5 precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre, como por ejemplo la mejor posicionada, Cristiana Chamorro. Los acusan de lo que sea necesario ante tribunales oficialistas e incluyen hasta a héroes de la revolución sandinista como Dora María Telles en esta persecución. Triste que ese grito de protesta se haya hecho realidad. Ortega y Somoza son la misma cosa, con grandes diferencias de tiempo y origen iguales en lo central. Dictadores. Comienza Conexión Global. Pongamos en contexto primero de qué país vamos a hablar y lo vamos a hacer comparándolo Nicaragua con Costa Rica y con Chile. Veamos, primero respecto al número de habitantes, tiene 6,5 millones Nicaragua, en nuestro caso de nuestro país casi 20, y Costa Rica, hacia donde han huido cientos y ya miles de exiliados. Entonces Costa Rica tiene 5.163.000 millones de habitantes, ya 100.000 son de Nicaragua exiliados. En la superficie, 130.000 kilómetros cuadrados, es como un sexto de Chile, un poquito más de un sexto de Chile. Aproximadamente. Costa Rica no es ni la mitad de Nicaragua. Ingreso per cápita es de $12.535 anuales, muy parecido a Costa Rica, pero se aleja por algo así como $2.000 del caso de Chile. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de una pobreza oficial de 24,9%, en el caso de nuestro país 8,6%, pero Nicaragua hay que agregarle además una pobreza multidimensional, infraestructura deficiente, poca cobertura del Estado también respecto a los programas sociales, y por algo es vista, según el ranking puede variar un poco más, un poco menos, pero es visto en América como el segundo país más pobre del continente cuando hacemos esta pobreza multidimensional. ¿Qué ocurre entonces con el crecimiento? Decreció, bueno, lo sabemos, hay contexto de pandemia además, pero también porque se empieza a resquebrajar de alguna manera la alianza entre grandes empresarios y la dictadura, me hago cargo yo de esta opinión, de Ortega, y además evidentemente el contexto de la pandemia, un país que había estado creciendo más que el promedio continental, decrece en el 2020 un 2%, lo sabemos, Chile casi decrece un 6%. ¿Qué pasa con el desempleo? Hay cifras variables bordeando el 10%, pero de los que la verdad hay un gran registro de informalidad muy importante, y ahí también se dice que hay una cifra que no alcanza a verse reflejada en Costa Rica, un 18,8%, ha sido muy golpeado también por la pandemia, como todos los países del continente. Ahora revisemos qué ha pasado con esta crisis política, esta crisis que ya es una crisis humanitaria, política y de grandes dimensiones. Bueno, tenemos varias cifras que revisar. Estamos hablando solo si nos remitimos a la información oficial y a la que va desde el 2018, cuando comienzan protestas mucho más fuertes que son además acalladas, y con toda la dificultad que hay para recopilar. Cuando hay un gobierno autoritario, una dictadura, la información habla de más de 350 muertos en el último tiempo. Además están todas las denuncias de asesinados durante
el momento más álgido de la represión en el 2018 y podría ser bastante más. 1.614 detenidos, estamos hablando de 100.000 nicaragüenses que han solicitado asilo en Costa Rica, más las peticiones de asilo en otros países y ya serían bastante más, se habla de 50.000 en otras naciones. Estamos hablando también en las últimas protestas de más de 2.000 heridos. En las últimas protestas no estamos hablando necesariamente de 3 años completos de manifestaciones, sino en las últimas han habido 2.000 heridos, ya lo decíamos, solo desde el 4 de junio hasta el 26, 21 líderes. Esto quiere decir, estamos hablando de precandidatos, 5 a la presidencia, entre ellos la que tenía más posibilidades. Estamos hablando de ex líderes de la revolución sandinista, periodistas, también empresarios, ex militares también que han sido llevados entonces a prisión política por el régimen que comanda Daniel Ortega. Tenemos el gusto, tenemos el honor de conversar con un tremendo periodista, con un tremendo hombre, con Carlos Chamorro. Él es director del Confidencial Digital, es el último premio más Ortega y Gasset de Periodismo y lamentablemente no podemos entrevistarlo desde justamente Nicaragua y le vamos a preguntar al mismo por qué. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global de CNN Chile. Gracias a ustedes, Mónica. Me gustaría preguntarle, porque no todos en Chile conocen lo que está pasando en Nicaragua, por eso es tan importante además su testimonio, ¿por qué tuvo que salir de Nicaragua y cuál es la situación de los derechos humanos, de la libertad de expresión hoy día en su país? Bueno, en Nicaragua desde hace más de 3 años, desde abril 2018, estalló una protesta cívica demandando elecciones libres que fue reprimida de manera violenta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que preside la jurista chilena Antonio Urrejola, documentó esta matanza. Ha sido el peor crimen que se ha cometido en Nicaragua en tiempos de paz. Todos esos asesinatos están en la impunidad. Y luego de la represión se impuso un estado policial. Literalmente, sin estado de emergencia, se suspendieron todos los derechos constitucionales y así hemos vivido en Nicaragua muchas personas en la cárcel, otros casa por cárcel, los medios de comunicación asaltados por la policía sin orden judicial. Yo tuve que salir al exilio en 2019, regresé a reclamar mis derechos a finales de ese año. Y bueno, ahora estamos a 5 meses de las elecciones presidenciales y estamos viviendo una nueva embestida represiva. Esta vez se trata de... Antes de preguntarle por esa orden represiva, para que conozcan más de usted también los chilenos, me gustaría contarle a quienes nos están viendo que usted además es hijo de Violeta Barrios. Lo contamos en una nota previamente, todo el proceso desde la revolución sandinista hasta cuando le gana la elección a Ortega, su madre, Violeta Barrios, en 1990. También es hijo de Pedro Joaquín Chamorro, un tremendo periodista asesinado por la horrorosa dictadura somocista. Para dar contexto, para que sepan también el valor del testimonio con quien estamos hablando, su hermana, una de las precandidatas a la presidencia que tiene muy buena percepción pública, que habíamos visto como una de las mejor posicionadas en la encuesta, también detenida por la dictadura de Ortega. Yo me hago cargo de calificarla como tal, evidentemente. Entonces, en ese contexto quería preguntarle por la última embestida, porque entre el 4 y el 26 de junio se producen 21 detenciones de líderes, además de todos los otros hechos de violación de los derechos humanos, se producen 21 detenciones de líderes, desde periodistas, políticos, precandidatos. ¿Cuál cree usted que es el objetivo, el mensaje que está enviando el régimen con esto? El objetivo es eliminar la competencia política. En realidad, esas protestas que yo he referido de 2018, ahí perdió Daniel Ortega cualquier elección. Ahí surgió en Nicaragua una nueva mayoría política, a diferencia de la dictadura de Somoza. Esta no fue enfrentada por una insurrección armada, fue una insurrección cívica. La gente demandó elecciones libres. Llegamos al preámbulo de esta elección, sabíamos que no serían ni justas ni transparentes, debido a que en Nicaragua hay una maquinaria de fraude de un sistema político partidario. Pero bueno, Ortega decidió eliminar la competencia política. El 20 de mayo
asaltó mi redacción por segunda vez. Es decir, nuevamente la redacción de Confidencial fue asaltada por la policía, se robaron todos los equipos, llegaron a capturar a los periodistas, solo estaba uno en ese momento, fue detenido por 7 horas y varios días después empezó esta ola de captura de precandidatos presidenciales, son 5 ya en la cárcel, líderes políticos y líderes cívicos, también periodistas y también empresarios. El mensaje es: no hay elecciones competitivas. El presidente Ortega pretende reelegirse sin competencia política. Es importante contarle a la gente además que primero bajó el umbral para lograr volver al poder el 2017, baja el umbral del 45% al 35% para poder llegar en primera vuelta al poder, así llega de hecho, y de a poco se han ido desmantelando varias instituciones democráticas y cooptando varias instituciones, las más relevantes del poder, ¿no? Entonces quisiera preguntarle, ¿qué pasa con esas elecciones? De alguna manera, su hermana y los otros que están detenidos, ¿son de alguna manera los rehenes de Ortega hoy día frente a esas elecciones? Mire, ya hay en el país 120 presos políticos que están en las cárceles. Estos 21 son, en efecto, nuevos rehenes electorales, no porque la dictadura pretenda negociar algo relacionado a las elecciones en cambio de su libertad. Simplemente Ortega pretende reelegirse sin competencia y después, en el 2022, en enero, intentar abrir una negociación, para lo cual tiene a estos rehenes para negociar con el sector empresarial nicaragüense, para intentar negociar con Estados Unidos. Posiblemente es un proyecto completamente inviable. Ortega está hundiendo a Nicaragua, está cerrando todos los espacios posibles para una solución a la crisis económica, a la crisis social, a la crisis política. Y bueno, esta es una dictadura que está en una larga agonía, puede prolongarse más, en efecto, con la policía, con los paramilitares, con la represión, pero mientras no le ofrezca al país una solución, y la única solución es política, es cívica, es a través de una elección libre, va a continuar esta crisis, aun si Ortega es reelegido. ¿Cuál es su juicio respecto de cómo ha reaccionado la comunidad internacional frente a lo que ocurre en Nicaragua? Y también específicamente porque sucede, no es poco frecuente que, por ejemplo, cuando hay una dictadura de derecha, a la gente de derecha le cuesta más ver que es una dictadura. Cuando es de izquierda, a la gente de izquierda le cuesta más. Hay una afinidad ideológica que pareciera en ocasiones poner anteojeras para juzgar. Quisiera preguntarle, ¿cómo juzga usted que ha reaccionado la comunidad internacional y luego cómo ha reaccionado la izquierda latinoamericana frente a Nicaragua? Porque el Ortega de hoy no es el sandinista de ayer. Entonces quisiera preguntarle cómo ve usted a la comunidad internacional y a la izquierda latinoamericana. La reacción de la comunidad internacional ha sido lenta. Creo que primero reaccionó la comunidad de defensores de derechos humanos, la CIDH, la relatoría, la alta relatoría de derechos humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, de manera sistemática han documentado la matanza, han documentado la represión, y creo que eso es fundamental porque han sentado las bases, junto con el trabajo que hacemos nosotros los periodistas, de reconstruir la verdad. Es la base del cambio futuro de Nicaragua, que tiene que haber justicia sin impunidad. Pero bueno, no hay consenso todavía a nivel de América Latina para aplicar por ejemplo, la violación de la Carta Democrática que ha perpetrado Ortega. Aquí se ha violado la Constitución, aquí se demolieron las instituciones democráticas y por lo tanto debería de ponerse a debate la ruptura de la Carta Democrática para tomar acciones en relación a, por ejemplo, el financiamiento que todavía sigue recibiendo esta dictadura del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo nuevo es, creo yo, que hay una tendencia a una mayor multilateralismo entre Estados Unidos, la OEA, las Naciones Unidas y también la Unión Europea para enfrentar esta crisis. La cuestión es que esta crisis debe ser enfrentada ahora. Este es el momento de la emergencia. Y no después del 7 de noviembre. ¿Y cuál es su juicio respecto a cómo ha reaccionado o cómo no ha reaccionado la izquierda latinoamericana? Bueno, hay una izquierda ortodoxa alineada en torno a Cuba y en torno al chavismo venezolano, que se alimentó de los
petrodólares de Venezuela, que está alineada con Ortega. Ortega hoy tiene mucho menos que ver con la revolución del 79 y tiene bastante más que ver con Somoza. Ortega se transfiguró en el tirano, en el dictador que él mismo contribuyó a derrocar. Ciertamente hay sectores de la izquierda que están cegados, pero yo creo que la gran mayoría de la izquierda latinoamericana, que no es la izquierda ortodoxa, estoy hablando de la izquierda democrática, de la socialdemocracia, creo yo que sí se está expresando en solidaridad con Nicaragua. Debería de hacerlo quizás con mayor energía, pero yo no siento de que exista una confusión en relación a lo que representa esta dictadura, que ha estado además persiguiendo, encarcelando a héroes de la revolución sandinista que lucharon contra la dictadura de Somoza, Dora María Tellez, Víctor Hugo Tinoco, sí, claro, Hugo Torres y muchos otros que están incluso aquí en el exilio en Costa Rica, donde yo me encuentro. Sí, nombramos a varios de ellos también en las entrevistas y en las notas previas. Vamos a estar en un rato más con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conversando, que fue además relatora para Nicaragua. Quisiera preguntarle en lo personal, su familia es una familia que ha jugado un rol muy importante en la historia de Nicaragua, contra Somoza y ahora también contra Ortega, una familia de periodistas también. Quiero saber cómo está su hermana, qué ha sabido de ella. Tiene otro hermano además detenido por el régimen usted. ¿Y cómo están ellos? ¿Y cómo ha sido el acoso contra usted en primera persona? ¿Cómo se ha acosado a un periodista? Bueno, yo he enfrentado la embestida del régimen de Ortega desde que tomó el poder, desde 2007. Esta es una historia que tiene más de 14 años, pero en diciembre de 2018 mi redacción fue asaltada, igual que la de Miguel Mora, que está ahí en pantalla, 100% Noticias. Él terminó en la cárcel, yo me salvé precisamente porque me exilié para poder seguir haciendo periodismo. Regresé al país y nuevamente fui sometido a este proceso de persecución. Mi casa fue allanada por decenas de policías antimotines, mi oficina fue allanada por segunda vez y no existe ninguna orden judicial, no existe ninguna investigación. Todas las acciones son acciones de facto para intentar silenciar a un medio de comunicación y a un periodista. Por eso yo me vi obligado con mi esposa a salir al exilio para seguir haciendo periodismo. Mi hermana Cristiana, precandidata a la presidencia, fue arrestada y se encuentra bajo arresto domiciliar en su casa. Ha tenido la oportunidad de tener contacto con sus hijos, con sus familiares más cercanos, a diferencia del resto de presos políticos. Mi hermano Pedro fue capturado el viernes pasado, posiblemente porque la dictadura temía que él pudiera ser un sustituto de los otros 5 candidatos presidenciales que están detenidos. Es decir, ante cualquier amenaza de competencia política, Ortega se anticipa a capturar a los posibles candidatos. Bueno, esa es la historia que nosotros estamos viviendo. Quisiera preguntarle por el rol de los empresarios y del ejército, 2 polos de poder muy importantes en la mantención también de esta dictadura. Los empresarios hicieron una alianza con los grandes empresarios, para ser más justa. No son todos y son también los grupos más importantes. No estoy hablando del pequeño empresario del que sobrevive con poco, o la pequeña mediana empresa. Estoy hablando de grandes grupos empresariales. En efecto, los grandes grupos empresariales, y no solo nicaragüenses, de la región centroamericana, incluido México, incluido Colombia, participaron en un sistema muy oportunista de intercambiar ventajas económicas con la dictadura de Ortega, de cogobernar en lo económico desde 2009 hasta 2018, a costa de democracia y a costa de transparencia. Es un modelo muy parecido al que Somoza efectuó en los años 70. El monopolio de la política lo tiene la dictadura sin democracia, pero comparte con los empresarios, digamos, las ventajas económicas. Ortega no estatizó la economía como Maduro o como el sistema cubano. Simplemente él mismo y su familia son también empresarios montados sobre las ventajas del Estado. Ese modelo colapsó con las protestas de abril, con las masacres, y al día de hoy los empresarios tienen una posición distante de la dictadura, pero no se atreven a asumir riesgo para demandar la salida de Ortega, es decir, no ejercen un factor de presión. Lo deberían hacer porque ellos son corresponsables por lo menos de ese proceso de consolidación de la dictadura.
El ejército, por su parte, el ejército es cómplice de la represión que ejerce primordialmente la policía y los paramilitares. Es cierto que no hemos visto acciones del ejército reprimiendo, pero la inteligencia militar está al servicio de la represión. Y el ejército de Nicaragua, si cumpliera la ley, debería desarmar a los paramilitares. Aquí hay otro ejército al margen de la ley. Y la Constitución de Nicaragua dice que no puede haber otro ejército, pero resulta que el jefe de los paramilitares es el señor Ortega y por lo tanto el ejército, por esa razón, pues no los desarma, aunque las organizaciones de derechos humanos fue lo primero que dijeron, hay que desarmar y desmantelar a los grupos parapoliciales. Carlos Chamorro, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado, desear la libertad evidentemente de sus hermanos, de todos los presos políticos y que usted pueda volver a vivir en su país, a ejercer el periodismo con la libertad como todo periodista, como todo pueblo merece. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y ese es mi deseo siempre, regresar lo más pronto posible a mi patria. Para eso queremos que regresen las comisiones internacionales de derechos humanos para que todos los exiliados puedan regresar a Nicaragua. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a revisar ahora la historia de este hombre, Daniel Ortega, que pasa de un líder guerrillero, de derrocar a un dictador, a lo que vemos hoy, a convertirse en uno. La nota de Laura Soto. Fue protagonista de una de las revoluciones de izquierda más importantes de América Latina. Aquella que terminó con la dictadura de los Somoza después de 4 décadas en el poder en Nicaragua. Aparece el ejército sandinista. Era julio de 1979 y el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegaba a la Plaza de la República en Managua a consolidar su gloria. Con los que su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre de Somoza, libre de Guardia Nacional. Así se conformó la Junta de Gobierno coordinada por un joven Daniel Ortega. Era plena Guerra Fría y Estados Unidos no quería otra Cuba, por lo que comenzó a financiar a la resistencia nicaragüense, también conocida como Contras. Toda revolución conlleva la posibilidad de una contrarrevolución, especialmente si la revolución es violenta, es represiva. El nombre de Daniel Ortega cobró cada vez más protagonismo en la revolución sandinista, a tal punto que él mismo convocó a elecciones generales en 1984, las que ganaría con una amplia mayoría. Durante los 80 se redujo el analfabetismo y se masificaron los servicios de salud, pero también se desplomó la economía, se restringió la oposición, hubo censura y confiscaciones. Los enfrentamientos entre la resistencia y sandinistas dejaron un saldo de más de 50.000 muertos. Todo esto forzó a Ortega a adelantar las elecciones. En 1990, el triunfo de Violeta Barrios puso fin a la revolución sandinista. Hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular. Con Barrios se desmovilizó la contrarrevolución. 2 presidentes más pasaron por el gobierno antes de que Daniel Ortega regresara al poder en 2007 por el Frente Sandinista. Nicaragua se incorporaba así a los gobiernos progresistas de la región, con Hugo Chávez y Evo Morales presentes en la Asunción. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Lo que ha faltado es un gobierno del pueblo que le entregue conforme ley la tierra a los campesinos. Ortega obtuvo la reelección en el 2011 en un proceso electoral que fue supervisado por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Y en 2016 el exguerrillero logró una aplastante victoria junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y primera dama. Ratificamos el compromiso de seguir trabajando en unidad por el bienestar de nuestro pueblo. En abril de 2018 empezó una nueva revolución, pero esta vez en contra del líder sandinista. Las protestas comenzaron en un principio en rechazo a una reforma a las pensiones, pero crecieron a nivel nacional por la violenta represión policial. Tanta sangre derramada y no les basta. Parecen vampiros. Dar de baja la reforma y los posteriores mensajes de paz del gobierno no bastaron. Las protestas dejaron más de 300 muertos. La comunidad internacional repudió estos hechos.
Me uno a los obispos en el llamado a que cese toda violencia. La presión internacional no bastó y Ortega incluso anunció su reelección para un cuarto periodo. Pero con su figura desgastada tanto al interior de Nicaragua como en el extranjero, el presidente llevó adelante una persecución contra la oposición. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Por estos días, así se refiere Ortega a los 21 opositores que su régimen ha detenido, entre los que se incluyen 5 precandidatos presidenciales. Ortega, Somoza, la misma cosa, gritan los detractores del mandatario nicaragüense al que muchos ya califican como un dictador. Tenemos el honor de tener una gran chilena, Antonia Urrejola, ella es presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero además relatora para Nicaragua, así que nada más pertinente por ambas razones para que nos acompañes. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, por invitarme. A ver, hemos recorrido la historia de Ortega, de Nicaragua también, desde la época de la dictadura brutal de los Somoza, como explicaba la nota Laura Soto. Hemos conversado también con Carlos Chamorro, que hacía referencia a ti también antes, y me gustaría, ¿cómo calificarías tú el régimen de Daniel Ortega? En las palabras de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, como ha dicho la Comisión recientemente, nosotros la semana pasada hicimos un informe del Consejo Permanente de la OEA y lo que señalamos que lo que había era un estado de excepción de facto, es decir, no es jurídicamente, no es constitucionalmente, pero un estado de excepción de facto donde no existe un Estado de Derecho hoy día en independencia de los distintos poderes del Estado. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que han podido certificar? Han habido distintas etapas en las violaciones a los derechos humanos. Yo diría que con la grave crisis que fue a partir de abril del 2018, con las protestas, nuestra principal preocupación en ese momento eran las ejecuciones extrajudiciales, la existencia de la policía y además civiles armados con la quiesencia de la policía disparando a los manifestantes desde los techos directamente al tórax o al cuello y eso terminó en una suma de a lo menos 328 personas asesinadas en el contexto de las protestas. Yo diría que ese fue un tiempo de represión brutal en términos del uso desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, tal como lo señaló la Comisión. Luego vino una etapa de criminalización de la protesta en que los principales líderes y lideresas de las protestas, que eran principalmente estudiantes, empezaron a ser procesados y detenidos. Y ya no recuerdo la suma, pero la cantidad de jóvenes que fueron procesados, injustamente acusados, sin debido proceso y detenidos por meses, años. Antonia, varios de ellos denuncian además torturas, abusos sexuales. Sí, tenemos denuncias de tortura, malos tratos y hechos que podrían terminar siendo tortura, pero sí malos tratos. Y también tenemos algunas denuncias sobre violencia sexual y violencia de género. Por ejemplo, respecto a población LGBTI, sí, que estaba detenida, ¿cierto? Por ejemplo, mujeres trans que estaban en cárceles de hombres y también un poco todo el tema, lo que más tenemos en términos de violencia de género es el denigrar a las mujeres y denigrar a la población LGBTI, desnudarlos, hacerles hacer zancadillas, ese tipo de cosas de manera permanente con las mujeres y población LGBTI. Ahora, después de este tiempo muy duro de represión, hablábamos con el periodista Carlos Chamorro, él decía, luego se instaura también el miedo como política. La gente ya no quiere salir a las calles, tiene miedo de salir a ejercer un derecho, que es la protesta. Yo hablo de dictadura, me hago cargo yo de esa opinión, no estoy embarcando como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿cuál es la diferencia entre un régimen de facto, finalmente autoritario, y dictadura? Hay un momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo han hecho otros organismos internacionales, hablan de dictadura. Bueno, la dictadura yo creo que, a ver, por eso yo hablé de un estado de excepción de facto y la falta de independencia de poderes del Estado. Eso puede constituir eventualmente una dictadura. Hasta ahora, Nicaragua ha tenido elecciones libres. Uno podrá cuestionar las elecciones, podrá cuestionar cómo han sido esos últimos procesos, no le corresponde a la Comisión cuestionarlo, pero sí hay un cuestionamiento sobre las últimas elecciones.
pero claramente, y por lo tanto existe en apariencia una institucionalidad democrática. Existen elecciones, existen 3 poderes del Estado, eso existe en apariencia una institucionalidad democrática. El principal problema que tenemos hoy día en Nicaragua es la concentración del poder. No existe independencia judicial, no existe independencia de la Asamblea Legislativa y en el fondo quien controla todo eso es el Ejecutivo. O sea, en apariencia existen los poderes, pero no son independientes. No son para nada independientes y eso ha sido un proceso largo, eso no ocurre de la noche a la mañana. Justamente quería preguntarte de eso, porque eso también, Antonia, nos puede ayudar a entender procesos en América Latina, en otros países y en otras partes del mundo. La gente muchas personas están acostumbradas a veces, nosotros vivimos un golpe de Estado en Chile, con todo el proceso previo de deterioro de la convivencia democrática. No estoy hablando de un tema técnico. Esa es una forma de quebrar la democracia en un momento, de forma abrupta. Pero hay otras formas en que se va degradando la democracia, más paulatina. Me gustaría que nos contaras cómo pasó en Nicaragua, cómo se fue haciendo paulatino. Lo que pasó en Nicaragua es que la élite empezó a llegar a acuerdos, un acuerdo, ¿cierto?, entre los principales partidos, el Frente Sandinista, el Partido Liberal, de acuerdo de ir turnándose en el poder, un acuerdo también del Ejecutivo, del gobierno, presidido por Ortega, con los empresarios, de alguna manera, déjenme a mí gobernar y hacer política, ustedes dedíquense a los negocios. Y eso fue un acuerdo entre las élites, y la verdad es que yo creo que ese es un tema, un llamado a alerta para el resto del continente, cuando hay acuerdo entre las élites y no se escuchan los descontentos. Cuando yo llegué a la comisión, llegué en enero del 2018, la primera audiencia que tuve fue sobre Nicaragua, y yo recuerdo a las organizaciones nicaragüenses llamando la atención que la comunidad internacional no se daba cuenta de lo que iba a pasar en Nicaragua. Y a los 4 meses yo estaba en Nicaragua, donde estaban estas ejecuciones extrajudiciales. Y ellos venían mucho tiempo llamando la atención sobre la concentración del poder. Y el tema es que las élites llegaron a un acuerdo. Nosotros nos dedicamos a los negocios, ustedes se turnan en la política, turnamos el nombramiento de los jueces. Y finalmente la falta de transparencia, la corrupción y a la vez un avance en materia social, que hay que reconocerle al presidente Ortega eso. Por un tiempo había avance en algunos temas de derechos económicos, sociales, culturales, que de alguna manera también hacía como cierta timidez respecto de las denuncias contra Ortega. Por otra parte, el presidente Ortega tenía un acuerdo con Estados Unidos en relación con todo el tema del narcotráfico, y eso es una realidad, era un muro respecto al narcotráfico en Centroamérica. Entonces, todas estas otras alertas sobre la concentración del poder, sobre cómo se iban cerrando los espacios democráticos, no fueron escuchadas de parte de las organizaciones que la iban denunciando. Mucha gente miró para el techo internamente y hacia afuera, hasta que los propios estudiantes, como hemos visto en tantos otros países, son los que empezaron a liderar una protesta a raíz primero de un tema ambiental y luego a raíz del cambio de pensiones, pero eran cosas muy puntuales que de repente... impuesto a las pensiones, reclaman, ni siquiera por lo de ellos, reclaman por sus padres, por sus abuelos. Sí, y era una protesta que aparentemente uno podría decir se resuelve, de hecho se retiró ese proyecto. En una sociedad democrática donde no existe un hervidero, pueden suceder esas cosas, la gente reclama, se retira el proyecto y hay un espacio de diálogo y la vida continúa. Pero aquí lo que sirvió eso fue como de destapar la olla. De catalizador. Porque eso es lo que demostró principalmente en la grave crisis. En primer lugar, la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Servicio Médico Legal. Yo fui al mes y ya había muchas madres cuyos hijos, los habían matado. Y acusaban que no les daban los cuerpos de los hijos, que no les daban el certificado médico legal. Hay denuncias bien crueles también de casos donde hay heridos que llegan a los hospitales y había orden de no atender a aquellos heridos que venían de las protestas y que terminan muriendo porque no se les permite a los médicos atenderlo. Bueno, eso certificado por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y por muchos observadores internacionales. Sí, bueno, ese es un tema que pasó sobre todo en ese periodo de las protestas, donde se denegó el acceso a la salud a los heridos y por lo tanto, y yo fui a un hospital público en que con mucho cuidado algunos de los médicos señalaron que tenían órdenes de no atender a los heridos cuando llegaban heridos. Algunos lo hicieron porque es su deber como médico. Esa gente fue despedida, algunos fueron amenazados, algunos tuvieron que salir del país, y lo otro, que los estudiantes de medicina, como no se podían atender a los heridos, empezaron a hacer carpas para atención y ellos empezaron también a ser criminalizados. A mí me tocó, y lo tengo que decir, o sea, yo nunca voy a olvidar, cuando yo fui la primera vez, estar con unas mujeres,
chicas, jóvenes, estudiantes de medicina, que se habían dedicado a atender a los heridos y estaban siendo amenazadas de muerte. Cuando volví ahí, que fui a la cárcel, pedí que me abrieran una celda y me encuentro con estas mismas estudiantes de Derecho presas y acusadas por terrorismo. Y eran estudiantes, perdón, no de Derecho, estudiantes de medicina que atendieron a los heridos y estaban siendo procesadas como terroristas. O sea, lo vi yo, a mí no me lo contaron. Lo vi yo. Otra cosa que también puedes haber visto es el acoso a los periodistas. Se comenzaron a hacer una serie de normativas desde amenaza a la integridad de la nación, amenaza de intervención extranjera, que son patrones de conducta que vemos en muchas dictaduras de izquierda o de derecha, que en el fondo es una carpa muy grande debajo de la cual cabe cualquier cosa que el régimen quiera. ¿Cómo has visto el tema de la libertad de expresión? Muchos medios migrando a digital para poder evitar la censura. Sí, bueno, efectivamente en todo este proceso desde el 2018, después de esta represión más brutal y la criminalización a los líderes, empezaron a cerrarse los espacios democráticos. ¿Cómo? Cancelándole la personalidad jurídica a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos y por otro lado confiscando los bienes a la prensa, a los medios independientes. Carlos Fernando Chamorro es un ejemplo, él es como un ejemplo pero no es el único, donde se empezaron a confiscar los edificios. Y eso no fue mediante un proyecto de ley donde se discutió, no, fue una confiscación de hecho y hasta el día de hoy varios de esos medios de prensa no han sido devueltos a sus dueños. Los periodistas empezaron a ser amenazados, muchos de ellos se tuvieron que ir, entre esos de nuevo Carlos Fernando Chamorro se fue un tiempo, volvió y ahora se tuvo que ir de nuevo, y un conjunto de otros periodistas también más jóvenes que se tuvieron que esconder o se han tenido que ir y finalmente lo que ha sucedido después, que son las leyes que tú refieres, la ley de agentes extranjeros, una ley sobre ciberdelito. Todos esos proyectos de ley fueron enviados a la Asamblea Legislativa a finales del año pasado, inicios de este año, y es lo que se está aplicando hoy día. Antonia, ¿es posible pensar en una elección cuando 5 de los precandidatos, entre otras Cristiana Chamorro, que tenía, de lo poco que pudimos conocer, las mayores posibilidades o la mejor evaluación pública, pero con 5 precandidatos o tras las rejas o en arresto domiciliario, acusados de diversas cosas? ¿Es posible pensar en unas elecciones en noviembre, cuando ya se eliminó la barrera del 45% en primera vuelta, cuando ya se eliminó los límites a la reelección? ¿Qué vamos a ver en noviembre? ¿Una pantomima de elección? Bueno, yo creo que esa es la principal preocupación. Cada vez más aleja la posibilidad de que existan elecciones libres, justas y equitativas en noviembre. El plazo para la inscripción de las candidaturas es ahora, el 1 de agosto. Hay 5 precandidatos presidenciales presos. 4 de ellos, además, sus familiares no han tenido ningún contacto con ellos. Existe un solo partido de oposición hoy día legalmente constituido, por lo tanto, como plataforma para la inscripción, los demás se les ha cancelado la personalidad jurídica. El de derecha, Sí, existe uno que se llama Ahora Ciudadanos, creo el único que existe hoy día legalmente, los demás les cancelaron la personalidad jurídica, por lo tanto, ellos han ofrecido su plataforma para la inscripción. Lo que pasa que, o sea, no es solo el tema que los precandidatos presidenciales estén presos, no es solo el tema de la prensa que hemos conversado, pero este tema del hostigamiento y las amenazas viene de antes, ahora es gente más visible, pero los defensores y defensoras de derechos humanos llevan todos estos años con hostigamientos y amenazas, con gente afuera de sus casas, persiguiéndolos al supermercado, con confiscación de celulares. O sea, es un régimen que lleva todo este tiempo. Nosotros hemos estado permanentemente haciendo seguimiento a la situación. Lo que pasa es que ahora adquiere mayor relevancia porque es muy potente que existan 21 líderes y lideresas detenidos, líderes políticos, defensoras de derechos humanos, periodistas, tenemos guerrilleros sandinistas. O sea, hay 3 que pelearon con Ortega en la revolución. Dora María Telles, que fue la que estuvo a cargo del asalto al Palacio Nacional donde se hizo la revolución. Sí, se logran en el fondo los intercambios. Está Hugo Torres también, que era comandante 1, claro, ella era comandante 2. Sí. Después está Víctor Hugo Tinoco. Es decir, además... Uno de los que liberó además a Ortega cuando él estaba preso. Exacto, entonces la gente que está detenida, porque yo creo que es bien difícil comprender a veces lo que existe en Nicaragua y se puede creer que esto es un tema de izquierdas o derechas. Esto no es un tema de izquierdas o derechas. Acá hay gente que dio la vida en la revolución, que pelearon por la revolución, que hoy día no solo están detenidos, no solo están siendo acusados de traición a la patria,
sino que además están incomunicados, fueron golpeados y el único delito que han cometido es manifestar su oposición al presidente de la República, porque ese es el delito que han cometido. Y estamos hablando de ex compañeros de revolución, no solo gente ligada a la derecha, y no solo, creo que es importante también, Mónica, no solo gente de la élite, esto no es una pelea de la élite. Por eso yo hablo mucho además de los defensores y defensoras de derechos humanos, los que han estado en la calle permanentemente, también están detenidos. Hay anónimos, conocidos, de izquierda, de derecha, periodistas, jóvenes, empresarios. Sí. Para cerrar, Antonia, quisiera preguntarte, ¿cómo ves que se sale de esto, si es posible, o esto va a ser una agonía de años? ¿Y cómo se logra en más largo plazo que no sea salir de una dictadura para entrar en otra, que no sea de una crisis para salir en otra? ¿Cómo ves en esta crisis y cómo ves el futuro en Nicaragua? Bueno, yo creo que el futuro inmediato es muy complejo. Nosotros hoy día en la comisión tuvimos una audiencia pública sobre Nicaragua y estaba... Me refiero a qué se puede hacer en el fondo. Claro, pero una de ellas decía primero que todo esto lo que ha ocasionado es el miedo. Y que vencer el miedo es una forma de resistencia, primero que nada. El problema está que estas oleadas de represión fuerte, en sus distintas, desde lo que digo yo de los francotiradores hasta esta gente que está siendo detenida, lo que hace es acallar. Uno no puede exigirle a la gente que salga a hablar si tiene miedo, si está en juego su vida o su libertad. Y yo siento que lamentablemente frente a la presión de la comunidad internacional de las últimas semanas, desde la OEA, desde la Comisión, desde la Oficina de la Alta Comisionada, desde la Unión Europea, desde España, Argentina, México, o sea, estoy hablando de organismos de distintas características, estoy hablando de gobiernos de distinto color político. Ortega ha rechazado cualquier posibilidad de diálogo, es más, su respuesta ha sido atacar a la canciller de España, la denostó, la verdad. Entonces, es muy difícil, primero que nada, establecer un diálogo. Y yo creo que el principal problema que tiene Nicaragua, y voy a hacer precisamente referencia a una entrevista que yo leí, creo que hace como 2 años atrás ya, a Dora María Telles. Dora María Telles dice que el problema de Nicaragua hace como un mea culpa respecto a la revolución y los gobiernos sandinistas, que nunca enfrentaron su pasado, el pasado de Somoza y el pasado del sandinismo, donde se cometieron violaciones a los derechos humanos, obviamente, nunca se enfrentaron, y cuando no se enfrenta el pasado, es imposible que no se vuelva a repetir. Y de alguna manera eso es lo que pasa con otros actores, pero al final del día se vuelve a repetir la historia, porque nunca se enfrentó el pasado, nunca se enfrentó la verdad, nunca se hizo justicia ni reparación a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Y ella misma hace ese mea culpa como sandinista y también respecto al gobierno de Somoza. Entonces, yo creo que hoy las organizaciones, sobre todo los más jóvenes, existen organizaciones de más jóvenes, ellos se han ido preparando en lo que se llama la justicia transicional, que es precisamente las garantías de no repetición, tratando de aprender la lección que sus padres, sus madres o sus abuelos no aprendieron, ellos sí la están aprendiendo. Yo espero que esos líderes y lideresas jóvenes pueden estar algún día en el poder y efectivamente enfrentar ese pasado, pero es muy complejo, la verdad, y muy triste con la historia, con la cantidad de cientos de muertos que significó la dictadura de Somoza, que significó la revolución, estar hoy día en este escenario. Antonia, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte en Conexión Global. Gracias por la gentileza de venir a hablar y me quedo con tus palabras. Qué importante mirar sin anteojeras ideológicas ni de izquierda ni de derecha las dictaduras, las violaciones a los derechos humanos, sin memoria, sin justicia. Es imposible construir un futuro distinto en los países, sean del signo político que sean. Muchísimas gracias, he aprendido muchísimo, ha sido un gusto estar contigo. Muchas gracias, Mónica, que estés bien, gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos a Conexión Global. Situémonos entonces también geográficamente en este país, Nicaragua, que en el siglo XVI fue colonia española, se independiza en 1821. También tuvo una breve ocupación, una de sus costas por parte de los británicos, que terminaron cediendo control. Los límites terrestres entonces de Nicaragua son Honduras, El Salvador y Costa Rica, y sí comparte también una frontera marítima con Colombia. Pero es relevante ver en dónde está este país centroamericano, que ha tenido, de hecho, ha sido ocupado, ha sido dominado, que tuvo también la dura dictadura de Somoza, de esta familia de la cual hemos hablado, que termina con la revolución sandinista para luego caer también en lo que estamos viendo hoy.
Y los invito ahora a que vamos a analizar, vamos a profundizar el contexto de esta crisis y para eso tenemos una invitada de lujo. Ahí está, la están viendo en pantalla, me refiero a Amalia Amador, politóloga, gestora de proyectos Flaxo Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Un saludo a todas y todos los televidentes. Me gustaría primero preguntarte cómo podríamos explicar cómo se da este tránsito de la revolución sandinista a lo que vemos hoy, con un intermedio es cuando pierde, también lo sabemos, las elecciones de 1990. Pero ¿cómo se explica desde la ciencia política el devenir de una revolución finalmente en lo que vemos hoy día, me hago cargo yo, de una dictadura? Bueno, uno de los problemas que vivió Nicaragua precisamente a la hora de que llegó la revolución es que todavía quedaron varios bandos de grupos, de agrupaciones que estaban todavía con ánimo de poder, y por otra parte también se puede explicar bajo el contexto de la Guerra Fría que se encontraba en esos momentos y la administración Reagan. En su momento, la administración Reagan patrocinó al grupo de las Contras, se generó una guerra civil, además, mientras el gobierno sandinista en ese momento estaba tratando de hacer una serie de políticas sociales, también hubo algunos inconvenientes con algunas poblaciones de campesinos y de zonas costeras. Estas poblaciones también se unieron a la contra, se generó la guerra civil, fue una guerra cruel, hubo muchos muertos, llevó a que el país se dividiera en dos. Incluso se puede decir que se quebró el tejido social en su momento. Era obligatorio ir al ejército y muchas personas jóvenes entonces también salieron del país exiliadas para evitar participar en el ejército, porque se creía y ya casi que se decía que estar en el ejército era una condena de muerte. Amalia. Sí. Vemos un país entonces que fue colonia, que después tuvo, me estoy saltando importantes espacios de la historia, pero que después fue también tierra de la dictadura, una dictadura apostada y apoyada por Estados Unidos, la de los Somozas. Después llega la revolución sandinista, es boicoteada también desde Estados Unidos con el movimiento Los Contra. Después llega el periodo en que finalmente le gana el poder Violeta, que la conocemos como Violeta Chamorro, pero tiene su propio apellido, evidentemente, que también hemos mencionado. Pero después de aquello en los 90, logra retornar al poder el 2007 Ortega, pero es un Ortega muy distinto y desde simbología distinta hasta propósitos distintos. Ya no es los ideales sandinistas que había exhibido en el pasado. De hecho, una política muy de mercado es la que ejerce en alianza con grandes empresarios en el país. ¿Cómo se va deteriorando la democracia? Exactamente. Llega al poder en el 2007 después, además de realizar un pacto con Arnoldo Alemán, en el año 2000, el pacto, famoso pacto que le ayudó a llegar al poder básicamente con un 35% de los votos, nada más era lo necesario para llegar al poder. Antes era 45%, pero modifican esa norma, bajan el umbral y con eso logra llegar al poder. Bajan el umbral, llega al poder y comienza precisamente a cooptar todas las diferentes fuentes de poder económico a través de la relación con el empresariado, con el CONCEP. También se alía con la Iglesia Católica. Si ustedes ven, también hay un mensaje religioso detrás del régimen. Además, dejan atrás a varias figuras de la revolución sandinista, incluso en algunos casos las borran de la historia. Comienzan, gracias a la cooperación venezolana también, comienzan a generar un capital importante
que les ayuda por una parte a generar programas sociales, pero por otra parte también les genera ganancias personales porque lo podía manejar de manera privada. Y se convierten también, la familia Ortega se convierte en una familia empresarial, en una de las familias de plata, de millonarias en Nicaragua, y así comienza a tener el poder. Amalia, además, a ver, sí. ¿Qué dirías tú que lo sostiene hoy día en el poder, aparte de la represión? ¿Cuáles son los puntales del poder y qué rol cumple el ejército? El ejército es exactamente lo que lo mantiene en el poder. La represión, el miedo que puede generar a la población organizarse, es las agrupaciones paramilitares que están detrás de todo esto, los consejos ciudadanos de poder ciudadano, los CPC, que reprimen en los territorios a las personas. Es todo un aparato de violencia y de represión, y se junta con todavía el capital económico que está presente. Ya varios empresarios ya no están aliados con el gobierno, es importante decirlo. Sin embargo, eso no implica que todo lo que pudieron generar en este periodo de tiempo, desde el 2007 hasta ahora, todavía les está dando réditos a ellos. Amalia, ¿cómo situarías tú y cómo explicarías el rol fundamental de Rosario Murillo, desde incluso la simbología que cambia hasta este tono religioso, místico? ¿Cómo explicarías tú el rol importante que tiene ella? ¿Cuánto poder tiene en Nicaragua? Bueno, especialmente creo que, bueno, esto es una apreciación muy personal mía, me parece que Daniel Ortega le ha dado el poder a ella en un sentido de que ella funcione como un buffer entre él y la población, porque ella realmente tiene muchos anticuerpos. Es un personaje no querido por la población. Si uno va a Nicaragua, fácilmente le habla muy mal de ella, sin pelos en la lengua. Y especialmente desde 1998, con la denuncia de su hija de Soy la América por la posible violación que sufrió a manos de Daniel Ortega, ella fue llegando y tomando poder dentro de la estructura orteguista. Claro, porque ella no apoya a la hija, sino que apoya a Ortega, la denuncia de violación. Exactamente, hay imágenes que uno puede ver de ese momento en el que se ve la cara de ella como: estoy haciendo esta traición, pero la estoy haciendo, así, en un estilo de Judas, con el fin de ganar poder. Y sí, efectivamente, toda la parte mística, religiosa que hay detrás del gobierno en estos momentos, el mensaje es de ella. Incluso algunos mensajes, se dice que hay algunos mensajes de cartas, por ejemplo, la carta que recientemente envió Denis Moncada a la secretaria de Asuntos Exteriores de España, se dice que tiene toda la pinta de que es o fue escrita por Rosario Murillo, porque es un desplante muy feo. Preguntarte, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Ya vimos que intentaron México y Argentina, de alguna manera, que habían sido bastante silentes al respecto. Intentaron, de alguna manera, ya habló públicamente López Obrador, dijo no se podían tolerar las violaciones de los derechos humanos. Argentina ha hablado tal vez con menos fuerza, pero intentaron mediar y al parecer no tuvieron gran eco de parte de Ortega, que pareciera mirar más bien a Estados Unidos. ¿Qué podría esperar uno de Estados Unidos? ¿Qué podría esperar de la comunidad internacional al respecto? Bueno, Estados Unidos, primero las sanciones que sí ya se ha estado haciendo y que la semana pasada en una iniciativa bipartidista se pasó en el Senado, en la Oficina de Asuntos Exteriores, la Ley Renacer. La Ley Renacer es una ley que busca que se fiscalice aún más los actos de corrupción del gobierno y también los abusos a los derechos humanos. También se le dice a Biden que imponga más sanciones y que coordine estas sanciones también con la Unión Europea y con Canadá. Y el punto más importante tal vez de la Ley Renacer es el llamado a estudiar el rol de Nicaragua en CAFTA, en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
Esto es interesante porque, por un lado, si se hace esto, bueno, el CAFTA fue firmado por 7 países, implicaría también a estos 7 países, pero entendiendo las relaciones asimétricas que hay entre Estados Unidos y todos estos países, muy probablemente se va a hacer la excepción, y tendría implicaciones muy graves a nivel económico para Nicaragua, especialmente para el sector exportador, y también llevaría a aún más desempleo. Amalia Amador, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado desde Costa Rica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Mónica. Que tengan muy buena noche. Un abrazo. Terminamos así este capítulo de Conexión Global, hablando de esta crisis política, de la dictadura en Nicaragua y de la esperanza de un futuro mejor, de un futuro en paz y en democracia. Nos vemos en un próximo Conexión Global.